Hola, buenos días. El día de hoy daremos, eh, hablaremos sobre la última parte de la guía 3 de la materia de gestión de portafolios de proyecto en la maestría de gerencia de proyecto. Los participantes en el grupo son José Wilson Barreno, Omar Felipe Acosta, Jennifer Andrea Chiquiza y quien les habla, Joseph Jair Ríos Chávez. La empresa B. Braun es una empresa como ya lo habíamos determinado, una farmacéutica alemana con mucha injerencia en diferentes países. Sin embargo, aquí en Colombia tiene diferentes filiales. La filial a la cual le estamos haciendo la investigación, con la que hemos venido trabajando, es una filial bastante joven, por lo tanto no tiene muchos portafolios, de hecho no tiene un sistema de portafolios constituido de una forma eh, muy al libro, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, tenemos una serie de proyectos, una serie de programas y una serie de portafolios que son pocos en realidad. Por lo tanto, nosotros en nuestra empresa, por este corto tiempo de creación, nuestras competencias o enemigos de nuestros portafolios son los tres únicos portafolios que tenemos dentro de la empresa. Es decir, la atención de recursos humanos, la atención contable o los servicios tecnológicos. Durante las guías anteriores nosotros nos hemos enfocado en el servicio tecnológico. De hecho, en esta guía también nos hemos enfocado bastante en el servicio tecnológico. Pero los otros dos portafolios que pueden ser nuestras competencias o enemigos en el portafolio son la atención de recursos humanos, que básicamente funciona para montar un sistema centralizado de atención de recursos humanos para toda la región de Iberoamérica y Latinoamérica. Y lo mismo sucede con la atención contable, ¿sí? Para manejo de temas de facturación, cuentas por pagar y de contabilidad dentro de una sola ubicación para toda la región de Iberoamérica y Latinoamérica. A continuación, pudimos determinar, hablando sobre el portafolio, pudimos determinar cuáles son los riesgos, tanto internos como externos, que nosotros logramos identificar en la gran mayoría de portafolios que le pertenecen a la empresa. Debido a que esta empresa es una empresa alemana con una filial en Colombia, pues nuestro patrocinador principal es la sede, la sede, pues valga la redundancia, principal, que se encuentra en Alemania, y ellos a nosotros nos entregan nuestro presupuesto en dólares. Entonces, la fluctuación del dólar es uno de los elementos que cambia, ¿sí? Los cambios de política tanto nacionales como internacionales en cuanto a temas tecnológicos y a temas de salud. Eso afecta la mayoría de portafolios de la empresa. También tenemos el tema de pandemia, ¿sí? Son elementos que afectan externamente a la empresa. Ahora, si hablamos de temas internos, el personal, la fluctuación de personal es un tema de riesgo del portafolio, un riesgo interno, ¿sí? Y la asignación de recursos también es sumamente importante, contar con el recurso capacitado y el recurso idóneo para poder ejecutar tanto las tareas como los proyectos y las actividades que hay que desarrollar, ¿sí? También podemos identificar la constante rotación de personal, la fuga de conocimiento que llaman también. Entonces, tenemos varios riesgos que son muchos riesgos negativos en cuanto a temas de créditos, de liquidez, de inflación. Y le dimos a esto una probabilidad y un impacto dentro del portafolio, dándonos una numeración, un valor numérico de nuestro efecto, valor que debe ser negativo, ya que estos son riesgos negativos, ¿sí? Lo hemos determinado nosotros, hemos determinado ponerlos en un valor negativo para poder realizar una graficación posterior. Ahora, vamos a hablar de los riesgos positivos. También hemos podido identificar riesgos positivos en donde podemos identificar
algunas mejoras dentro de las políticas nacionales e internacionales para la aceptación de medicamentos y el desarrollo tecnológico en cuanto a elementos de salud. Políticas internacionales, riesgos de mercado, eh, la inflación también es una de ellas. Entonces, estos son riesgos positivos que también hemos calculado tanto la probabilidad como el impacto y hemos calculado un efecto. Ahora bien, realizando una matriz de distribución de riesgos y tratando de evaluar los activos que le pertenecen a los procesos y a los portafolios, pues hemos podido identificar tres elementos fundamentales dentro de nuestro portafolio como activos, que son los criterios de selección del portafolio, el listado de componentes del portafolio y los algoritmos de priorización. Ahora, debemos tener en cuenta que la compañía tiene un sistema automatizado para la selección de proyectos en sus etapas iniciales, más sin embargo, su aprobación es brindada posteriormente por la junta directiva. Ellos son los que al final de cuentas deciden hasta ciertos presupuestos, ellos son los que toman la decisión de ejecutar o no el portafolio, de ejecutar o no los proyectos que se encuentran dentro del portafolio, perdón, se me fue. Entonces, gracias a esto nosotros pudimos realizar una matriz de probabilidad de impacto, ¿sí? En donde es más o menos estándar, es una matriz que se realiza o creamos basándonos en lo que se encuentra en el área de aprendizaje de la materia, ¿sí? Y nosotros, gracias a los resultados que obtuvimos anteriormente, pudimos determinar en qué lugar se encuentran estos riesgos dentro de la matriz de probabilidad de impacto. Qué tanto impacto ha de tener y qué tanta probabilidad ha de tener dentro de la gráfica. Entonces, posteriormente podemos realizar una gráfica en donde nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que la imagen nos determina que existen muchos riesgos con una probabilidad de ejecución bastante alta o bastante baja, ¿sí? Dependiendo básicamente del nivel en el que se encuentra. Entonces, esta gráfica a nosotros nos determina también cuáles son los puntos altos de las oportunidades y cuáles son los puntos bajos de las oportunidades, y del mismo modo nos enseña lo que es la parte de la amenaza. Entonces, anteriormente yo les estaba hablando que nosotros teníamos ese valor negativo dentro de los riesgos negativos para poder realizar la graficación. ¿Listo? Entonces, dentro de nuestro análisis podemos determinar también todos estos valores que son la parte de la graficación. Y por último, tenemos muchos proyectos que se encuentran en etapa de investigación y desarrollo, ¿sí? Tenemos muchos proyectos que están en ese proceso de realizar una mejora para la compañía, tanto en la parte médica, en la parte de salud, como en la parte tecnológica. Entonces, estos elementos también nos permiten generar una ampliación en nuestro portafolio y muy posteriormente nos va a ayudar a generar nuevos portafolios. Entonces, eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por la atención.